Buenos días, mi nombre es Giancarlo Villamizar, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones. Esta es la práctica número 2 y se trata sobre la modulación PPM y la modulación PWM. Ok, antes de adentrarnos en el tema, es importante resaltar ciertos tópicos que pueden ayudarnos en la comprensión sobre el mismo, como las modulaciones digitales. Estas son técnicas que permiten codificar y transmitir datos digitales, bits, a través de un medio de comunicación que es analógico por naturaleza. Estas técnicas son fundamentales en los sistemas de comunicación digital, ya que facilitan la transmisión de datos binarios de manera eficiente y confiable. La modulación digital, la señal que se utiliza para transmitir la información es digital, lo que significa que solo puede tomar valores discretos, generalmente representados por los números binarios como ceros y unos. Las modulaciones digitales se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde la transmisión de datos por cable o radio hasta la fibra óptica y las comunicaciones por satélite. También se utilizan en sistemas de control donde es necesario transmitir las señales digitales de manera confiable. Las modulaciones de pulso. Estas son técnicas que permiten transmitir datos variando ciertos aspectos de una serie de pulsos uniformes. Estas técnicas son fundamentales en los sistemas de comunicación digital, ya que facilitan la transmisión de datos binarios de manera eficiente y confiable. Este laboratorio también tiene sus objetivos, los cuales se pueden responder de la siguiente forma. Le podemos dar un resultado de la siguiente manera. El primero, analizar el funcionamiento del modulador PWM y las formas de onda de las señales. Para esto se puede configurar un circuito de modulación PWM utilizando un microcontrolador o un circuito integrado específico en esta área. Una vez se tenga el circuito configurado, se puede generar una señal de entrada y se observa cómo se modula en función del ancho de los pulsos. Se utiliza un osciloscopio para visualizar las formas de las ondas de las señales y se analiza cómo cambian en función del ciclo de trabajo de la señal PWM. El otro objetivo sería describir la generación de la señal PPM a partir de la señal PWM y analizar las formas de ondas de las señales. Ok, para generar una señal PPM a partir de una señal PWM se necesita un circuito que pueda retrasar el pulso en función de su amplitud. Este circuito puede ser simple como un condensador y una resistencia, o puede ser más complejo e incluir un microprocesador o un circuito integrado específico. Una vez se tenga el circuito configurado, se puede introducir la señal PWM y observar cómo se convierte en una señal PPM. Luego se puede utilizar un osciloscopio para visualizar las formas de onda de las señales y se analiza cómo cambian en función de la posición de los pulsos. Luego de esto está la modulación PWM y PPM. Ok, la modulación por ancho de pulso o PWM es una técnica que se utiliza para controlar la cantidad de energía suministrada a un dispositivo. Funciona encendiendo y apagando la señal digital muy rápidamente, y la duración de los periodos encendidos determina la cantidad de energía suministrada. Por otro lado, la modulación de posición de pulso, la PPM, es una técnica en la que se mantiene constante la amplitud y solo varía la posición de los pulsos en proporción a los valores de la señal a transmitir. Ambas técnicas son fundamentales en las telecomunicaciones y electrónicas, y su estudio es esencial para entender cómo se transmiten y reciben las señales. La demodulación PWM y PPM. La demodulación es el proceso de extraer la señal original de la señal modulada. En el caso de la demodulación PWM y PPM, esto implica recuperar la señal original a partir de la posición o el ancho de los puntos. Entre los puntos que podemos observar aquí, podemos nombrar a
la forma de onda de un modulador ppm y PWM. Para entender las formas de onda de las señales ya nombradas, se puede utilizar un osciloscopio o un software de simulación de circuito, donde se observa cómo cambian las formas de onda cuando se modulan y cómo se relacionan con los impulsos de muestreo. Este análisis te permite entender cómo la modulación afecta a la señal y cómo se puede controlar la cantidad de energía suministrada en el dispositivo. Okay, la teoría de la conversión ppm y entre PWM. La conversión entre ppm y PWM implica cambiar la posición o el ancho de los pulsos en la función de la señal de modulación. En la modulación ppm, la posición del pulso es relativa a la señal sin modular, varía de acuerdo con la señal de información. Y en la modulación PWM, el ancho de los pulsos de la onda portadora varía según la señal modulada. Este estudio permitiría entender cómo se pueden convertir las señales de un tipo de modulación a otro. Y esto ver cómo puede afectar a la señal resultante. Okay, en la generación de señales ppm. Nosotros podemos decir que para generar señales ppm se necesitan varios componentes. Primero, un circuito de muestra y retención que toma instantáneas de la señal que queremos transmitir. Luego, un generador de pulsos sincrónico que produce pulsos que vamos a modificar. Un generador de diente de sierra que nos ayuda a determinar la posición de los pulsos. Y finalmente, un comparador y un circuito monoestable que nos permite obtener la señal ppm final. Okay, la aplicación las aplicaciones de la modulación PWM y ppm. Ambas técnicas de modulación tienen una amplia gama de aplicaciones. Por ejemplo, la modulación PWM se utiliza comúnmente para controlar la velocidad de los motores y para regular la intensidad de iluminación de los sistemas LED. Por otro lado, la modulación ppm se utiliza principalmente para sistemas de comunicación óptica y en sistemas de control remoto. Y podemos ver las ventajas y desventajas de la modulación PWM y ppm, donde podemos decir que cada técnica de modulación tiene sus propias ventajas y desventajas. Por ejemplo, la modulación PWM es eficiente energéticamente, pero puede presentar desafíos como las frecuencias de conmutación. Por otro lado, la modulación ppm es eficiente energéticamente y es bastante inmune al ruido, pero puede ser más compleja de modular. La historia de la modulación por posición de pulsos o ppm. Esta tiene sus raíces en la antigua técnica de multiplexión por división de tiempo telegráfico, que se remonta a mediados del siglo XIX. A lo largo de los años, la ppm ha evolucionado junto a otras técnicas de modulación como la modulación de código de pulso y la modulación de ancho de pulso. En la década de 1960, la NASA desarrolló una forma de modulación de posición de pulsos para sistemas de radiocontrol. Hoy en día, la ppm se utiliza en unas variedades de aplicaciones, incluyendo las comunicaciones de fibra óptica y las comunicaciones de espacio profundo. Okay, la modulación de ancho de pulso o la PWM. De esta no hay mucha información sobre su historia, muy limitada, pero podemos destacar algunas características, como pueden ser que es una técnica que permite controlar la cantidad de energía que se entrega a un dispositivo ajustando el ancho de una señal digital. Esta técnica es especialmente útil en aplicaciones donde se necesite controlar la cantidad de corriente que fluye hacia un dispositivo, como un motor. En un sistema PWM,
el dispositivo recibe corriente durante el periodo de tiempo y luego deja de recibir corriente durante otro periodo de tiempo. Al ajustar la duración de estos periodos, se puede controlar la cantidad de energía que se puede entregar en el dispositivo. Ahora podemos comparar estas modulaciones. Podemos hacer la comparación entre PAN, PWM y PPM, donde podemos decir que estas tres técnicas de modulación codifican información de diferentes maneras. La modulación de amplitud de pulso, la PAN, codifica datos digitales variando la cantidad de pulsos, de la amplitud de los pulsos. La modulación por ancho de pulsos, o la PWM, codifica datos digital variando el ancho de los pulsos. Y la modulación por posición de pulsos, o la PPM, codifica señales analógicas variando la posición de los pulsos dentro del intervalo de tiempo fijo. Ok, ya casi para finalizar, tenemos los componentes internos de la modulación y de modulación PWM y PPM, donde podemos ver el modulador PWM, en donde consta de un comparador que compara la señal modulada o moduladora con una señal triangular de frecuencia fija. La salida del comparador es una onda cuadrada cuyo ancho varía en proporción a la amplitud de la señal moduladora. El demodulador PWM, donde utiliza un filtro de paso bajo para eliminar el componente de alta frecuencia de la señal modulada. La señal del filtro es la señal moduladora original. Y bueno, podemos ver el modulador PPM, donde consta de un contador que cuenta el número de pulsos de la señal moduladora durante un periodo de tiempo determinado. La salida del contador es una señal digital que representa la amplitud de la señal moduladora. Y por último, el demodulador PPM utiliza un conversor digital analógico para convertir la señal digital modulada en una señal analógica. La salida del conversor es la señal moduladora original. Bueno, para concluir, se puede decir que después del análisis detallado de las técnicas de comunicación, de las técnicas de modulación digital, específicamente la PWM, que es la modulación por ancho de pulso, y la modulación por ancho la modulación por posición de pulso, que es la PPM, se puede afirmar que estas son fundamentales para la transmisión eficiente y confiable de datos digitales en medios analógicos. Se puede decir que la PWM, a pesar de sus desafíos, es eficientemente energética y se utiliza ampliamente en aplicaciones como el control de motores y sistemas de iluminación LED. Que por otro lado, la PPM, aunque más compleja de modular, es igualmente eficiente energéticamente, es resistente al ruido y se utiliza en sistemas de comunicación óptica y de control remoto. Ambas técnicas requieren de circuitos específicos para su modulación y demodulación, y su estudio es esencial para cualquier persona que trabaje en el campo de las telecomunicaciones o electrónica. Por lo tanto, la modulación digital juega un papel crucial en el mundo en el mundo como está cada vez más conectado. Muchas gracias.